Hola, yo soy Valquis Montúfar y te doy la bienvenida a un capítulo más de Sintonía Empresarial. Y hoy tengo un tema que yo sé que te va a encantar. Persistir y resistir. Resistir y persistir en los negocios. Y tengo un invitado que yo sé que es experto en esto porque se ha hecho crecer justamente persistiendo, resistiendo, resistiendo y persistiendo. Bienvenido, Mario Aguilar. Hola Valquis, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muy Gracias a ti agradecido. por tu espacio, por tu tiempo en la agenda y quiero que nos platiques un poquito a la audiencia, a la gente que te ve. ¿Cómo es que nace Shintai? ¿Cómo nace tu empresa? Híjole, pues es una historia yo creo que un poco larga, porque yo no tengo familiares ¿De empresarios? ni empresarios, porque en mi familia la mayoría eran o maestros o abogados, Ok. em, ni japoneses. Ah, claro. Entonces, Ok, claro. pero yo crecí en la Ciudad de México y allá hay una oferta muy interesante de lugares de comida japonesa. Ujú. Por alguna razón que desconozco, muchos japoneses han ido o han emigrado hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay lugares fantásticos que son famosos o sea, que son de los mejores del mundo Ahí, en Ciudad de en México. Ciudad de México. Entonces, pues allá crecí yo. Para mí era como pues algo normal, natural, salir a comer este tipo de comida. Pero cuando llegué a vivir a Jalapa no había. O sea, había un lugar Ujú. muy pequeño y pues no tenía nada que ver con lo que Pero fíjate cómo probaba allá. inicia, una de las cosas que siempre les digo en terapia, es que cuando tú, en terapia empresarial, es que al empresario le tiene que encantar lo que hace. O sea, Ujú. le tiene que encantar eso que está vendiendo. Entonces, por lo que me estás contando, desde chiquito era algo que te gustaba, Es correcto. jaló tu atención y viste una oportunidad de crearlo. ¿Lo creas de cero? ¿Cómo es esto? ¿Lo vas creando de cero o a lo mejor lo creas como un tipo franquicia? ¿Es franquicia antes de eso? No, No no, es franquicia, no es franquicia. no es franquicia, Em, pero sí creaste el concepto. sí, claro. Ahí, pues lo que sucedió fue que, digo, poco a poco, digo, desde pequeño fui conociendo, pues no solo la comida, sino la cultura, que la cultura es fascinante, la cultura japonesa Ujú. tiene muchas cosas que yo creo que le servirían o le sirven mucho por ejemplo, a la cultura mexicana, ¿no? Claro. Habla El mucho orden. de orden, de limpieza, Ujú. de vocación de servicio, Bien. y ese tipo de cosas, o sea, de trabajo en equipo, falta de egoísmo, cosa que por acá de este lado pues no se nos da mucho, ¿no? Y más en el estado de Veracruz. Oye, y esos valores que me estás platicando, ¿los has implementado a lo largo de toda la historia? ¿Cuántos años tiene Shintai? Ya estamos cumpliendo 20 años. 20 años. Sí, No, esos, vaya, son expertos en esto. ¿Han aplicado esto que nos estás contando? El orden, el respeto, el trabajo en equipo. ¿Esta parte lo aplican en tu área de trabajo sí, con tu claro que gente? sí. O sea, de hecho, haciendo una remembranza que hace poquito, con motivo de los 20 años, mi asistente estaba haciendo como o sea, me preguntaba, a ver, ¿cuál es la historia, no? ¿Y qué pasó? ¿Y ¿Y cuál quién? fue la secuencia? Y en realidad lo que me hizo recordar fue que precisamente esas herramientas japonesas de productividad son las que han permitido que sigamos adelante. O sea, nosotros tenemos, eh, se puede decir, dos pilares. Eso Cuenta. que es de la parte fabril Ajá. de los japoneses, bueno, o sea, sí se pueden decir marcas aquí, ¿no? Sí, no hay No hay problema. Sí, no, problema. no. Ajá. Este, hay una cosa que se llama sistema de producción Toyota, Ajá. que es lo que hizo que la empresa Toyota detonara como pues el fabricante de autos número uno del mundo, ¿no? Y entonces todos estos sistemas de trabajo los intentamos adaptar a la cuestión del restaurante Fíjate. y eso fue como pues hemos podido pues mantenernos, ¿no? Y se vuelve un asunto universal, ¿te das cuenta? Exacto, es Se vuelve, aplicable a es cualquier giro. aplicable a cualquier. Fíjate que en la terapia empresarial yo lo veo como que es aplicable también así a la empresa, o sea, así como lo aplico en las personas, así como identificamos un problema dentro de el ser, también lo ocurre dentro de la empresa porque pues, la empresa está hecha de personas que tienen una Ujú. historia y que tienen circunstancias no resueltas. Entonces, claro que se van a ver manifestadas. Así como tú dices, bueno, yo lo tomé como un modelo, bueno, pues yo también la terapia empresarial la creo de alguna forma basada en lo que hemos hecho en el 1 a 1. Ya era un paréntesis, pero cuéntanos, Ujú. ¿ha sido fácil el poder
aplicar pues estos valores en una cultura que a lo mejor no está acostumbrada a eso? No, es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuáles han sido los En retos? algún momento tenía un socio que decía que cómo le hacía porque sacaba agua de las piedras. Ajá, Y o sea, él tiene negocios de restaurante en Ciudad de México, ok, precisamente. Dice, yo no sé cómo le haces porque, pues, la verdad, Jalapa ya no está tan pequeño, sí. pero sí es un mercado complicado. Es un mercado complejo que no tiene una fluidez económica constante. O sea, es un sube y baja. Y al ser Y no un... sabes, no sabes en qué momento va a haber y en qué momento Exacto. no. Pues sí hay temporadas, ¿no? O sea, sí hay Ya lo has visto. tendencias y todo. Ajá, Sin embargo, de repente tiene otra problemática, por decir que cierran una calle y entonces se corta la circulación sí, vehicular claro. y económica Y también. económica también. Porque, o sea, anteriormente la gente no estaba acostumbrada a la aplicación del Uber Eats o a llamar por teléfono y que le llevaran, todo el mundo salía a comer. Claro. Entonces, pues como tenemos un historial de calles hechas ¿Abiertas? arriba, abiertas, pero no es nada más reciente, o sea, yo lo que me he fijado en 20 años, bueno, en Jalapa estamos desde el 2008 Ujú. y dos sucursales en distintos años, en distintos gobiernos, hemos estado a punto de cerrarlas porque levantan la calle 6 meses, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, una falta de planeación pues ahora sí que de los gobiernos locales, pues Claro. afecta a la economía. Y fíjate, el tema de hoy es resistir y persistir, ¿no? Entonces, has resistido a las aperturas de las calles, has resistido a la apertura quizá de otros negocios similares. ¿Hay en Jalapa negocios similares? Sí, y pues como en todos los giros, de repente si abren una tiendita, ya luego el vecino de enfrente ya abre su tiendita y el de al lado la vuelve a abrir. Y Claro. entonces, en 2022 empezamos el año con más o menos 10 negocios De lo mismo, de similares. comida japonesa Ok. u oriental, y para junio de 2022 ya había 18. Dios. Entonces casi se duplicó la oferta. Y eso sin tomar en cuenta los que pues, lo hacen desde su casa, ¿no? Que eso empezó con la pandemia. Ujú, claro. Las llamadas dark kitchen o cocinas Ujú, ocultas que ujú. simplemente se afilian a una aplicación y venden desde su casa. Ok. Y entonces obviamente pues no tienen trabajadores, no pagan El seguro social. todo ese tipo de gastos que tiene un negocio establecido, entonces generan como una competencia hasta cierto punto desleal porque Ujú. tienen mucho menos gastos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues sí, ese año fue bastante complicado. ¿A qué le debes el haber resistido esa circunstancia? Porque pues es resistir, es decir, no, o sea, yo ya tengo tanto tiempo, vamos a esperar, vamos a invertirle, vamos a sostener este proceso, este tiempo. A qué se lo atribuyes esta resistencia, esta resiliencia? Esa resiliencia, pues mira, te decía que hay dos pilares que llevamos. Uno era ese de herramientas de productividad, que pues es una cuestión más laboral. Y la otra es también de la cultura japonesa, que a mí me gusta mucho y me apasiona mucho lo que es la cultura samurái, Ok, que ellos pues eran soldados, pero no eran cualquier tipo de soldado, o sea, no era un soldado raso, era un soldado educado. ok. O sea, que era Con una conciencia personal. una conciencia personal y de grupo. Ok. De hecho, la palabra samurái viene de un significado del saburao, que es servidor. Ser, Entonces, más que ser pues los malos y los que ahora voy a cortaban degollar. cabezas, o sea, sí lo hacían, pero lo que buscaban era ordenar a la Ujú, población, ujú. porque la población vivía, o sea, son 4 islas y gente vivía, pues más que, y a la actualidad, ¿no? Viven en espacios muy Muy pequeños, pequeños. entonces necesitaban tener un orden muy estricto. Ujú, Y entonces parte de esa cultura samurái es la resiliencia. O sea, se la pasaban en guerra. claro. Entonces tenían que volver a crear. O sea, incluso el único país al que le han echado bombas atómicas ha sido Japón y se ha recuperado, ¿no? O sea, Claro, ellos trabajan mucho esa parte, en la parte personal y, te digo, y en la parte de grupo. claro. O sea, de establecer un sentido de grupo en el que si nos va bien a todos o nos va mal a todos, ¿no? Es que es así. Pues Es que estamos es así. conectados. O sea, la gente luego piensa que si alguien vive en cierta sección de la ciudad, pues es fifí, es no sé qué,
o al revés, ¿no? O sea, hay mucho clasismo en México cuando al final nos estamos dando cuenta que somos vecinos y que si nosotros trabajamos juntos para que la ciudad le vaya bien, nos va a ir bien a todos, Sí, ¿no? claro. Que si la empresa Que si la contribuye, empresa, o sí, que si sea, todos trabaja en trabajan y equipo, hacen a tiempo sus cosas y cada quien cumple con su correspondencia, o sea, el cachito, yo le digo, ¿cuál es tu cachito? Ah, bueno, cumple con tu cachito y el otro con su cachito y entonces generan un buen resultado, ¿no? así Pero es. si no, eso se puede Pero acabar. también es ir un poquito más allá, o sea, se maneja Ajá. mucho el tema de la compasión, pero no es una compasión como misericordia que te doy No, no, no. una propina, una ayuda, o sea, sino la compasión es, o sea, si ves que tu compañero o compañera está en un problema, necesita apoyo, tú te sales de tu camino de lo que estés haciendo para ayudarle. Ujú. No es como que yo barro de aquí para acá Sí. y tú de a ti te toca de acá para allá. O no es mi mesa, ¿no? El típico, no es mi Sí, mesa. claro. No. No, o sea, el nombre de afuera no dice la mesa de... Es como las propinas, ¿no? O sea, la propina se divide entre todo el personal, no nada más entre bueno, no sé, No no necesariamente. necesariamente. Nosotros a partir de este año, Ok, bueno, la propina es un tema de los trabajadores, ok, pero yo sí les sugerí que ya se hiciera en tronco común. ok. Porque ¿qué pasaba antes? O sea, en la gran Cocina, mayoría de los restaurantes, el mesero lleva digamos, el 80% de la propina sí, o el 70% de la propina y el resto se le da al a cocina. departamento que le dicen que es cocina, caja, barra. Ujú. Y nosotros lo hicimos ya tronco común. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los de cocina son los que más se saben la carta, ¿no? Se saben los procedimientos, conocen los platillos, Ujú, conocen los ujú. materiales, y el mesero no necesariamente lo conoce Debería, ¿no? y Y gana debería, más. claro. Entonces decía, pues, ¿cómo es posible, no? O sea, Ujú. y aparte no solo es eso, no es que sea malo que ganen más, o sea, porque si tienes a alguien que es vendedor, Sí. pues se lo Y es tu merece. cara, ¿no? Aparte es la cara de Es la empresa ajá. con el comensal, ¿no? Pero ganaban más y sabían menos, y te digo, ese tema del egoísmo que vivimos en México y en Veracruz es muy patente porque de repente un domingo les flasheaban el dinero así a los de cocina, mira lo que me llevé, o sea, Mm, entonces dices, eso no es hacer equipo, ¿no? claro. Entonces, con ¿Cómo, el, cómo superaste esto? ¿Qué fue lo que hiciste tú como cabeza para que esta presunción o esta actitud no frenar? pues cambiamos, o sea, establecimos primero un sistema como de meritocracia, o ¿Ok? sea, no de que todos igualitos, no. O sea, el que más sabe, pues tiene que ganar más, forzosamente, porque si sabe más, puede atender mejor. Ujú. Y la otra fue cambiar el esquema de las propinas, que nos costó llegar hasta conciliación, ¿eh? No me Aunque no tenía digas. nada que ver con las condiciones laborales, Ok. porque es dinero de los trabajadores, Sí. pero muchas quejas, ¿no? Ujú. Muchas quejas, por parte de los que, Pero fíjate, hasta ahí viene la ley, de alguna manera, o la entidad superior, eh, a poner un orden que a lo mejor no se puede de uno a uno. Es como cuando con los hermanos peleas con el hermano y hay una entidad mayor. O sea, es ujú, exactamente como similar. Y no podemos, entonces vamos a una entidad mayor, que en este caso pues es la conciliación, ¿no? Entonces, pues sí, sí. Y se llegó a un acuerdo. sí, sí, bueno, es que esos son casos particulares, ¿no? O Ok, sea, de repente, digo, a quien más les dolió eran los meseros que estaban en ese momento, pero claro, estamos hablando de 4 personas contra el beneficio de 60 o de ya, 50, ¿no? claro. Entonces, El bien mayor. Nosotros en la terapia empresarial estamos basados en la psicología sistémica, que nos enfocamos en lo que son las leyes del amor. Y una de ellas es equilibrio entre el dar y el tomar. Otra de ellas justamente es el entender que el primero tiene eh, mayor mérito. Hace rato le dijiste, es que el que sabe más debe ganar más. Bueno, el que llegó primero tiene mayor mérito que el que llegó después, aunque a lo mejor él sepa un poquito, pero el que ha dado más energía al sistema, exacto. lo vas a voltear a ver. ¿Por qué? Porque ha dado su vida, o sea, ha dado su estructura, ha dado su conocimiento, ha dado su presencia, ha dado su habilidad para el beneficio. Entonces hay que voltear a ver al que llegó antes, ¿no? Entonces esto es parte de los mismos sistemas. Pues ahí, hasta cierto punto, o sea, lo que hemos observado es que si una persona tiene ganas de hacer las cosas, tiene ganas de aprender, más que Mm, nada, ujú. porque hemos tenido renuncias de gente que dice, es que los nombres no me los aprendo, mejor renuncio. Entonces, porque no es lo mismo pues, lo que Una conocemos, picada de ¿no? frijol De una que picada, sí, ¿no? que de repente vocablos que son en otro Sí, idioma, ¿no? claro, claro. Em,
Si la persona quiere aprender, se puede lograr lo que sea. Ujú. Si no quieren, así lo capacites, le digas, lo regañes, lo felicites, lo que sea. Si no quieren, no se mueve para Es ningún voluntad. lado. Es Es voluntad de voluntad. crecimiento y es ponerse la camiseta para la empresa, ¿no? Es sentirse pertenecido. Y no solo para la empresa, sino para sí mismo, porque a cualquier empresa que vayan van a necesitar aprender, Ujú. van a necesitar esforzarse. Hemos observado a lo largo de los años que la mitad de los trabajadores más o menos Ujú. son muy dedicados y están haciendo la chamba de la otra mitad. Fíjate que eso pasa en todos lados. O sea, tengo casos en donde el de confianza es el que trabaja y el sindicalizado, eso es un asunto, no. Entonces ahí los ves que terminan 12 de la noche y el otro se va a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces Ujú. ahí hay un desequilibrio entre el dar y el recibir dentro de la estructura y también se sienten abusados. Eso también yo lo he observado. Se sienten víctimas, ¿ok? Sí, híjole, se sienten, sí, es que yo estoy haciendo el trabajo del otro, pero al final obtienen un conocimiento que no obtendrían de otra manera y Ujú. obtienen, o sea, yo creo que habilidades que no obtendrían si nada más tienen como seguro esto, ¿no? Es como un poquito así. Oye, cuéntame por favor, para ti, en este proceso de resiliencia, en este proceso, hace rato hablabas del orden, hablabas de la estructura. Ujú. ¿Cómo aplicas el orden y la estructura para ser resiliente? Pues mira, todo lo que es la naturaleza en sí no crece de una manera ordenada, sino crece de una manera orgánica, ¿no? O sea, Ujú. una planta no le vas, la puedes ir moviendo, pero al final si no la estás tú cuidando, pues va a crecer para todos lados. Claro. Aquí si la vas, pues podando poco a poco, viendo por dónde va. Y yo creo que esa es la forma en la que las sociedades humanas funcionan, porque si Ujú. no hay un orden, pues se vuelve un desastre, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo funciona esto para la resiliencia? O sea, si tú estableces un orden y lo repites y lo repites y lo repites, pues, O sea, si tienes estructura de manuales de procedimientos o sí, cosas de ese claro, tipo. todos los manuales administrativos, manuales de servicio, manuales de cocina, Ujú. recetarios, Ujú. de limpieza, todo eso pues ya es por norma también, ya no tanto por hacerlo franquicia o algo así, sino porque realmente funciona tener un sistema de trabajo De orden, y de estructura. es una estructura, Ujú. porque si no cada quien hace lo que se le antoja, ¿no? Ujú. Y de hecho, pues luego nos topamos, si vienen de un restaurante que ya habían trabajado cocina japonesa, dicen, no, pero yo lo hago así. Ajá. Sí, pero aquí no es ¿Cómo eso. logras? Es que acabas de darle al clavo, porque yo he trabajado bueno, trabajé en una escuela que tiene su propio método para enseñar matemáticas, por ejemplo. Ujú. Y entonces llegaban las maestras de cuarto, ¿no? Que cuarto es complicado para las matemáticas, y llegaban y dicen, no, pues es que nosotros enseñamos así. No, pero yo tengo 20 años dándolo así. Y entonces era una cosa, ¿tú qué has hecho para que la gente diga, bueno, me tengo que apegar a que el rollo se envuelve de esta manera y no de aquella, ¿no? Sí. O el arroz se cocina de esta manera y no de aquella. ¿Cómo lo has hecho? Pues simplemente se les platica, ¿no? ¿Sabes qué? O En sea, conversación, o sea, ¿sí lo has hecho en diálogo? sí, Ok. sí. Bueno, ahí tenemos encargada a la chef Abigail, que ella es la que los va llevando y sí los lleva un poquito con mano Dura, más dura. más dura. Ujú. Em, ¿Hay vigilancia o cómo es supervisión? ¿O qué es? Les da con una varita. No es cierto. Ganas no le faltan luego, pero no. No, de hecho tenemos ya a partir de este año una escuelita donde primero entran, o sea, así vayan a la Ujú. loza o a mesero o lo que sea, Ajá. primero aprenden a hacer la comida Oye, eso está bien bonito. para que pues sepan de qué estamos hablando, ¿no? Oye. Y la otra, por ejemplo, o sea, lo que es todos los alimentos de carta, Ajá. los pueden comprar al 50% para que no sea oneroso. Ajá. Entonces van probando otras Claro. cosas. Y Este, también, imagínate el mesero que puede probar y entonces ya que sé a qué sabe, yo le puedo ya decir al sé que comenzar. trae, que no es una palabra vacía, ¿no? O sea, Ujú. ya sea que sabe por decir el wasabi, que es, Ujú. ya sé que, ya sea que sabe ciertos condimentos. O sea, no lo estoy contando sin saber qué es. Sí, claro. Y pues esa parte también de involucrarlos más en los sabores, porque también manejamos un concepto de la cocina que es base de lo que hacemos, Ujú. un concepto que se llama umami, que le llaman el quinto sabor, que es un sabor entre dulce, mariscoso, salado, Ujú. que no es exclusivo de la cocina japonesa. O sea, sí lo descubrió
un japonés, pero por decirte ¿Se algo, adaptó o qué? el umami es una forma de hacer las cosas. Un ejemplo de umami, ¿Como una cultura? no, No, es que es un sabor, es un sabor. es un Ok. sabor. Un ejemplo de umami que sería mexicano es el mole, Oh, por decir ok. algo, el mole poblano, porque tiene varios sabores en un solo platillo. Ok, ok. Es dulce, es picoso, es saladito, tiene varias cosas, o sea, te activa varias partes de la lengua, ¿no? No es Pues, oye, es como lo que ocurre cuando hacen el teppanyaki, ¿cómo se llama? el tepanyaki. Teppanyaki. Es como lo hacen ahí y mezclan colores, mezclan sabores, mezclan. Es todo un espectáculo. O sea, el que lo hagan en la parrilla y es como eso. Pues más o menos, sería más aplicable a la combinación de los ingredientes, porque el tepanyaki es como muy ordenadito, ¿no? O sea, aquí Ajá, te ponen una verdura, acá te ponen otra verdura, ajá. y el sazonado Es igual. es igual. Ok, Lo que sí tiene de umami el tepanyaki es una sal que se le pone que se llama hinomoto. ok. Y ese Ajinomoto fue lo que descubrió este japonés. Ya. O sea, él hizo un caldo de un alga donde le separó esa cosa que se llama Ajinomoto, que su nombre científico es glutamato monosódico. Que ahora todo el mundo dice, no, no comas eso Que no le porque pongan, pero Ajá. no hace, lo que hace daño como en todas las cosas es el Es el exceso. exceso. Claro. Así es, porque en realidad se le pone una nada, o sea, es Ujú, una salecita. Si te pasas, pues obviamente te va a hacer claro, te va a daño, ¿no? hacer daño. Pero pues ponle mucha sal a algo y pues te va a dar Exacto. hipertensión, ¿no? Fíjate qué bueno que estás aclarando esto porque mucha gente se va con Le esa tiene idea. miedo. Y aparte el internet dice mil cosas, pero es el toque que le da algo diferente al sabor, ¿no? A lo que tú estás vendiendo. Dime algo, ¿qué vende Shintai? ¿Qué es lo que vende a lo largo de 20 años? ¿Qué es lo que ha vendido? Pues la adaptación de los sabores locales Wow. o sea, de la cocina japonesa, ¿no? Por ejemplo, eso es de los rollo que más vendemos, Ajá. tiene mango, y Sí, pues el mango es de Veracruz, sí. pero cuando tenía el negocio El en el monkey, ¿no? ¿El puerto, monkey se llama? ¿Cómo se llama? el Crazy Monkey, Crazy Monkey. Ajá. cuando teníamos el negocio en el puerto, por ejemplo, vendíamos muchos ceviches, y Ándale. en Jalapa no se venden los ceviches, o sea, sí se venden, pero no son tan Se vuelve demandados. local, se vuelve la necesidad del espacio, de la cultura, Así es. la necesidad de la cultura. Pero, por ejemplo, desde que metimos los ramen, se venden muchísimo, porque pues a Ajá, la gente acá, como es más frío, más pues frío. le gustan los calditos, le gusta así lo calientito, ¿no? Ajá, ajá. Y vas renovando tu carta de acuerdo a la necesidad que vas observando, o siempre ha sido tu misma carta toda la vida, porque hay lugares que llegas y dices, es lo mismo, ya sé que aquí esto es lo que yo tengo. O haces o el otro día fui a un lugar que iba yo buscando algo y ya no había. Y yo iba buscando eso. Y le digo, ¿cómo? O sea, eso vine. Y entonces me lo prepararon, o sea, bien lindos porque digo, ¿en serio? Pues sí me lo prepararon, pero dicen que ya la carta no está. ¿Tú haces eso también? ¿Mueves la Pues carta constantemente? siempre intentamos como que sacar cosas nuevas y Y pero se te quedan tus estrellas, se ¿no? quedan. Como la del O mango, sea, ¿no? tenemos la misma carta de hace 20 años, Ok. la mismita. Nada más de repente hemos cortado cosas, hemos metido cosas. Este, Tus productos entonces han sido resilientes. Sí, sí, porque pasa lo que acabas de mencionar. O sea, la gente se casa con el sabor que le gustó y, o sea, para que le cambies el gusto No. está difícil. Y hace rato comentaste algo que me fascinó escucharlo. Se me hace innovador, se me hace... mm, el empresario local normalmente no le apuesta a eso y es a la educación de tu personal para que pueda tener lo que tú como empresa necesitas. O sea, en otro lado lo hiciste de esta forma, pero en esta yo requiero de ti esto, necesito que sepas cómo se hace aquí y y a través de eso, fíjate, estás haciendo una cultura de pertenencia. Este es uno de los principios que nosotros utilizamos, el poder generar en tu gente que se sienta parte de y pasar por proceso de capacitación y proceso de inducción les genera estado de pertenencia. Ujú. Entonces, enseñarles, tener una escuelita, es que aquí lo vamos a enseñar al chef a hacerlo así o a hacer este postre. Y creo que tienes un postre también que se va haciendo ahí en el momento, ¿no? Entonces, hay un postre, creo que Ah, sí. sí, pues fresitas. Pues Las son como fresitas. fresas con crema Pues y sí, pero helado. tienen pero las flamean, Los pósters flameados ya no los manejamos ya no los manejan. por cuestión de seguridad, más que No me nada. digas. Sí, Sí,
no sobrevivieron a la resiliencia. No sobrevivieron a la resiliencia, ¿no? Sí tuvimos ahí un incidente No. hace muchos años, Okay. con un arbolito de Navidad. Jesús. Entonces, mejor se eliminaron. Pero fíjate, esas cosas se van aprendiendo. Cuando lo pones ni cuenta ni lo imaginas, Sí, no iba pasando. De hecho, fue un error del chavo, ¿no? Del que hizo el postre y se estaba quemando y aventó el asunto. Y se hizo más grande. Ajá. Se hizo más grande. Ay, ahora, ¿están en Jalapa? ¿Están en Veracruz? No, en Veracruz En ahorita Veracruz, no. Veracruz, Solo, ¿no? solo en Jalapa. Solo en Jalapa, pero Así aquí es. sí tiene 5. 5. Sí. Son 5. El último está en la Plaza Paseo Jardines, que es una plaza que está frente a la legislatura. Sí, claro. Que Sí, pues, sí. la verdad está bastante bonita la plaza. Está muy bonita la plaza. Ujú. No, y qué bueno que le des la oportunidad a las diferentes áreas de Jalapa. O sea, no me caso nada más con un público, sino le estás dando la oportunidad de consumir lo que tú ofreces a otros espacios. ¿Cómo enseñas a tu gente a ser resiliente? ¿Cómo me podrías platicar un poquito a que la gente aprenda a ser resiliente dentro de este ámbito? Porque no es fácil el ambiente restaurantero. No es fácil. Uno de los retos para que, o sea, de comunicación con ellos es hasta cierto punto digamos que resabios culturales que hay entre la gente de México, ¿no? O sea, lo que te mencionaba hace rato, de que el fifí y el chairo y el no sé qué y el no sé cuál, ¿no? Esas diferencias desunen muchísimo y dividen mucho lo que es la consecución de un objetivo común. O sea, entonces, yo, por ejemplo, con mi gente, pues no siempre, porque sí ha habido rotación, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, la rotación ha sido brutal, pero yo procuro de tiempo a tiempo hacer las capacitaciones yo y platicarles un poquito sobre Esto, ¿no? no de cómo nace, sino también de dónde vengo yo. O sea, no soy el tipo que va a llegar así súper sangrón o lo que sea, ¿no? O sea, digo, mi abuelo era maestro, mis papás o mi mamá, o sea, creció en un rancho, o sea, con 11 hermanos. No es como que venimos de la realeza y así, o sea, sino que simplemente sí se puede. Y tenemos varios ejemplos dentro de la empresa. Por ejemplo, tenemos una cocinera que ya con 6 hijos, los 6 los sacó adelante. Siendo cocinera. Ajá. E incluso pues participa activamente dentro de la empresa, ya no solo como cocinera, ¿no? A eso me refería hace rato cuando, a ver, el que llegó antes hay que mirarlo, sí, porque va a empezar a dar y empieza a querer, a amar a la empresa, empieza a sentir que eso es suyo y empieza a comprometerse de una mejor manera, con un mayor sentido. Mira, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Qué? Y empieza a aportar, ¿no? Me imagino que eso le pasó a esta persona. Pues sí, y ella misma, o sea, se encarga de pasarle ese sentimiento, ese sentido de hacer las cosas a los demás. O sea, es muy seria en las cosas que hace, ¿no? Claro. La misma chef también, o sea, para ella lo que dice pues es que no es nada más cocinar, sino es llevar un estilo de vida de cómo hacer las cosas. Sí, claro. Porque a diferencia de otras cocinas, o sea, si tú haces, no sé, que sí lleva un orden, ¿no? Pero si haces un pozole y lo llevas, vamos a cambiarle ahí, que preparas unos tacos, Okay. te los piden a domicilio. Y entonces si llega el taco así medio volteado, pues agarra la gente, lo voltea y se lo come y ya. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ay, que te Pero si llegue llega el algo sushi así, volteado, sí, no, bueno, uy, no, te hablan, oye, ¿qué es esto? Que no sé qué, que no sé. O sea, te reclaman. se desbarata. O sea, es una forma de ver las cosas. Es un orden. Es un orden en todo momento y para cada procedimiento. Para hacer una sopa no es de que, le echo las cosas y lo pongo a hervir y ya. No. Saca el primer hervor, le echas tal cosa. Pasa tanto tiempo, le echas otra cosa. Entonces, para hacer una sopa son pasos. Y si los pasos los volteas o los cambias, ya no sabe igual. Claro. Ahora, por eso tu cliente te busca. Por la repetición. Y por eso tu cliente te ve y no elige otro espacio, sino cómo haces que tu cliente sea leal y sea resiliente y resista y a pesar de todo elija a Shintai y no a otro. Pues esa estandarización es la que ha sido también un reto, ¿no? Exacto. Ha sido un reto porque
como cultura no tenemos esa cultura de orden y de seguir los pasos para hacer las cosas. Hay mucho del ahí se va y pues ahí como caiga, como el borras y pues no, o sea, es que básicamente el secreto de esa resiliencia es estar encima y encima y encima para que repitan las cosas de Sí, la misma la manera. repetición y el orden. Fíjate que tuvimos un podcast que salió, creo que salió el de la semana pasada, no lo recuerdo, pero hablamos justamente de lo que te hace crecer tu negocio y era el orden, el uso del tiempo, el uso de una agenda, el uso de la estructura, ¿no? Entonces, Y aparte también hay que trabajar con lo que hay ahora, o sea, mentira que vamos a quitarles los celulares, el TikTok, el no sé qué, sino más bien hay que aprender a utilizar las herramientas, ujú, porque por ejemplo, hoy un mesero, pues te toma el orden en el celular, ya se acabó la comanda ok, y que va y lo pones acá, o sea, ya las ya es con una cocinas aplicación, es con aplicación. ya es con aplicación. Ya en las cocinas, en vez de que ya lleven las comandas, a veces vamos a implementar pues, los monitores de cocina y ahí van viendo cómo va la cosa, o sea, controles visuales. Ujú, Y ujú. pues hay que trabajar con eso. Evolucionando. Digamos que ese persistir, ese resistir, ese persistir nos genera esa resiliencia que evoluciona, ¿no? Pues sí, pues hay que aprender a usarlo, hay que Claro. aprender a hacer las cosas. Ajá. Nosotros tenemos un contador Ujú, que él ya estaba retirado, ujú. un contador y él es el auditor actual. Ok. Y entonces le costaba trabajo, porque es un señor mayor de 60. La Le costaba computadora. trabajo y le dije, ¿sabe qué, contador? Esto no va a cambiar, al Ujú. contrario, se va a poner más Sí, complicado. claro. Si usted se decide, pues adelante. Y pues se puso a aprender y ya se maneja todo. Claro. O sea, todos nos tenemos que actualizar. Sí, tiene 20 años la empresa, pero la empresa ha ido evolucionando de acuerdo a los cambios que va demandando, ¿no? Y aparte, no tienes el mismo cliente de hace 20 años, No. sino hoy tienes, tu cliente es más o menos como de una cierta edad o varía, te ven, van más hombres, van más mujeres, o varía el lugar, porque yo he visto, o varía el espacio en donde lo tengas. Sí varían los espacios, pero más que nada en costumbres de consumo, porque la Ujú. clientela más o menos sí responde a un perfil. Nosotros tenemos un 60% de clientes mujeres. Ah, mira. Y mujeres, pero no son universitarias necesariamente, sino son como de los 23, 24 O hasta, sea que ya tienen como una circunstancia económica más resuelta. exacto, que ya están Ujú. trabajando, que ya están haciendo cosas, económicamente hablando, o que ya tienen una familia, pues, tenemos muchas amas de Muchas casa, familias, sí, claro. así es. Una cosa curiosa que tenemos es que muchas veces, o sea, si van a un chinta, pueden encontrar en alguna mesa a chavas o a señoras comiendo solas, Ajá. cosa que no hacen en otros lugares. Claro, porque se sienten seguras. Exactamente. O Ujú. sea, y el tipo de comida como también pues no es necesariamente light, pues depende de lo que pidas, ¿no? Sí, claro. Pero sí tiene un alto valor nutricional, o sea, manejamos proteínas, Ujú. vegetales, carbohidratos Pero poca grasa. La verdad y es que poca muy grasa. poca grasa. O sea, sí tiene un alto de carbohidratos por el arroz, pero realmente sí manejan poca grasa De y es hecho, muy rico. la forma de cocinar que más nutritiva pudiera ser sería hervir las cosas. Y Ujú. la segunda sería el teppanyaki, porque el teppanyaki le pones una embarradita nada más. Eh, es parte ahora sí que de una cultura de cocina como muy sana, Ujú. porque el teppanyaki es una plancha de acero inoxidable, Ok. como de 1 pulgada, que pues la prendes y ya que se prendió, se mantiene caliente, entonces em, esa temperatura que alcanza provoca que el alimento salga rápido, Ok. pero no pierde las propiedades, sino que se queda ahí concentrado, ¿no? Ajá. Y, No y quema. no quema, Ujú. em, no lo tienes que llenar de aceite para que... Para que no se pegue. Así es. ¿No? Y aparte, fíjate, esa experiencia, porque yo sí creo que esa es una experiencia, también une, porque no vas ahí solito, ay, hazme uno ahí solito, generalmente vas con la familia, o vas con amigos, o vas a vivirlo, ¿no? Ujú. A Sí, vivir, y a compartir, a compartirla. porque no solo ahí saliendo de lo de la plancha, o sea, incluso los alimentos, como el hecho que son con palillos, Sí, pues le picas al de enfrente y al de al lado y al de así, sí, y es un entonces estado de todos terminan compartir, compartiendo es un y estado del compartir. así es. ¿Cómo se ve Mario en 5 años con sus negocios? Uf, en 5 años.
¿Qué año estamos? 2024. ¿2029? No, pues simplemente estabilizando todo, ¿no? O sea, de los propósitos del negocio es dar difusión de las cosas buenas de la cultura japonesa. Muy bien. O sea, no nada más es, Un restaurante. no estamos nada más por el dinero, ¿no? Ok. O por ganancias. Tiene que tener ganancias a fuerzas. Sí, Cualquier así nacen. institución tiene que Así tener nacen. ganancias. Pero vamos más por la promoción y sobre todo con el personal de cosas buenas para ellos, ¿no? O sea, de repente por ahí hemos tenido capacitaciones de una autora de libros que se llama Marie Kondo, que es Claro. de ordenar la Sí. casa, ¿no? O sea, el japonés quiere mucho al lugar donde vive y Claro. por eso lo cuidan. Claro. O sea, lo mantienen en orden, lo mantienen bonito, estético, Lo valoran. limpio, lo valoran. O sea, ¿cuánta gente aquí no agarra y pues tira la lata, tira la bolsa? O sea, y dice, para eso pago impuestos para que pase el barrendero, pero no es así, No, claro. porque pues Es una cuestión cultural es una cuestión y cultural. con una esencia, Así que es lo que es. estabas diciendo al inicio de la entrevista, ¿no? Y por eso se puede ser resiliente y por eso se puede resistir, porque nada más es por cuánto voy a cobrarte por un rollo o cuánto te voy a cobrar por un platillo cualquiera. No, no es eso, sino que atrás de cada platillo hay una historia, hay un algo que lo respalda. Así debería de ser la cocina, ¿a poco no? Pues sí, pues Con un respaldo atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero agradecer enormemente que hayas dado este tiempo gracias. platicándonos la estructura, la base y haciéndolo extensivo, porque así como lo aplicaste tú a tu empresa, pues se puede aplicar a la vida, a tu vida, a la vida personal, y así es terapia empresarial. O sea, el objetivo es poder ir sanando lo que no funciona, tener herramientas y mucho de lo que dijiste hoy, pues son de orden. Mucho es de orden, de estructura y de respeto. Para mí es la base de esto, ¿no? Saber que estamos sirviendo a la humanidad. Para mí esto es un servicio a la humanidad. Estamos al servicio de la vida, contribuyendo en el pedacito. Tú en tu caso eres una empresa de restaurante, otra persona puede vender una papelería, otra así, pero cada uno en su lugar estamos sirviendo al bien de la sociedad. Y bueno, con sustento, imagínate. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y yo te doy las gracias a ti que nos acompañaste, que estuviste con nosotros escuchándonos. Yo sé, estoy segura que esto te sirvió para que lo puedas aplicar allá, en tu vida y en tus relaciones también, relaciones laborales. Te pido que le des un corazón, que le des like y nos vemos la próxima de Sintonía Empresarial y Sana tu Empresa.